Bueno, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a los que nos vais a ver en directo y a los que nos vais a ver posteriormente en Instagram TV. Vamos a esperar a que Alfonso entre y empezamos este directo de 10 pequeños hábitos que puedes empezar a hacer en tu día a día para cuidar tu espalda. A ver si Alfonso se conecta. A ver, Alfonso, acuérdate que tienes que darle a solicitar acceso al vídeo. A ver, aquí me sale solicitud, a ver si lo hago. A ver, va, esperando a Alfonso y arrancamos. Bueno, Uy, muy buenas a todos. ¿Qué muy tal, buenas, Alfonso? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal Uy, todo por ahí, por tu tierra? ¿Cómo va bien. esa... ¿Estáis Bueno, en yo fase 1 allí? tengo la suerte que soy de Mallorca, bueno, trabajo en Ujú, Barcelona, pero he podido irme un poco a mi tierra. Aquí estamos ujú. en fase 2 ya casi Ah, qué bien. y bueno, esperando a que Barcelona se normalice un poco la situación para volver al día, sí. Muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien. No sé si se me ve muy bien, ¿eh? Porque estoy en una posición. Yo sí que te digo bien. Sí, Yo no me he puesto los cascos porque tengo que tener el móvil cargando. vale. Pero bueno, tú me oyes bien, ¿no? Sí, sí, te veo perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, buenas a todos los que os estáis conectando. Ya sabéis que, bueno, vamos a hacerlo en directo y luego todo se va a quedar grabado en Instagram TV. Vamos a empezar ya porque tenemos muchísimas cosas de las que hablar y, bueno, no queremos que Instagram nos corte a la hora, ¿vale? Así que nada, si queréis, confirmadnos algunos de los que estéis conectados que nos oís bien. Entiendo que esos iconos ya están indicando que sí. Hola a todos de nuevo, porque ha habido alguno que se acaba de conectar. Y vamos a arrancar esta pequeña charla. Ya sabéis que estoy intentando traer a entrenadores pues, que un poco comparten la misma filosofía que tengo yo, que intentan pues, ayudar a personas con dolores de espalda a través del ejercicio, a través del movimiento. Y bueno, Alfonso es un entrenador que al igual cuando descubrí su perfil en Instagram me pareció súper interesante. Le propuse hacer la charla en directo y enseguida me dijo que sí. Así que nada, vamos a empezar. Alfonso, cuéntanos un poquito quién eres y qué líneas de trabajo tienes. O, bueno, si no has podido volver a trabajar todavía, qué líneas de trabajo tenías antes de que empezara el confinamiento. Vale, lo primero, Jorge, darte las gracias porque es mi primera vez aquí en un directo, la verdad, y agradecerte la posibilidad de darme a conocer y sobre todo de aportar un granito de arena, ¿no? A esa gente que tiene algún problema de espalda o que puede, digamos, gracias al ejercicio, a mejorarla, ¿no? Bueno, soy entrenador personal desde hace ya unos 7 años. Me he centrado siempre en Barcelona, he estado en antiguos gimnasios y ahora pues soy autónomo y estoy colaborando en un centro de entrenamiento personal. Es decir, tanto gente individual como en grupos, ¿vale? Sí que es verdad que me gusta más entrenar individual porque quieras o no puedes trabajar más sobre su problema, pero sí Ujú. que es verdad que el grupo también te da un conocimiento diario de un montón de causas de problemas que la verdad es que ya el hecho de conocer gente, ¿no? Está súper bien. Y nada, con ganas de volver a Barcelona para empezar, porque quieras o no, esto nos ha quitado un poco de fuerza, ¿no? Supongo que Mm. tú estarás igual. Sí, bueno, yo por suerte he podido trabajar bastante por videollamada, porque bueno, la verdad que Ujú. nosotros, tanto tú como yo, como entrenadores con los que he podido hablar, al final con una colchoneta y un poquito de espacio ya nos bastamos, ¿no? Claro, claro, Hay, claro, tenemos claro. muchísimos recursos para poder mantener entrenamientos y sinceramente ha funcionado bastante bien. Ujú. Y bueno, esta semana sí que ya pues un poquito empezaba a trabajar en la calle y hacer algún domicilio. Eh, Ah, muy bien. y ¿Por por dónde suerte estás? sí Estás en que algo. Valencia, ¿no? En En Alicante, Alicante. en Alicante, sí. Y bueno, por suerte sí que la gente me está respondiendo bastante bien. Y bueno, esperando que abra el centro donde trabajo yo, que es un gimnasio con capacidad para bastantes socios, Grande, ¿no? muy grande, y ese sí que tendrá que esperar un poquito. Pero bueno, esperemos que para principios de junio ya pueda abrir y incorporarme. Pero sí que con ganas y aprovechando que Eso esto, bueno, es. como lo hemos hecho un poco todos, porque también me gusta que la gente tenga
una mentalidad abierta, no solo tener gente que trabaje bien a nivel profesional, sino gente, pues eso, que no quiero que venga el típico entrenador de esto es una mierda, no vamos a ir, no, hay que aprovechar No, esta es situación que para... yo siempre he visto esta oportunidad como, bueno, aquellos entrenadores, aquellas personas que se quejan de la situación en la que estamos, o aquellos que aprovechan esta situación pues para, ya sea para crecer, para estudiar, para, digamos, autoconocerse, ¿no? A nivel de entrenamiento, ¿no? Y yo al menos a nivel de formación pues he aprovechado al máximo pues para después dar un servicio mejor, ¿no? Al volver. Entonces, yo soy de los que he intentado, me gusta el cada día conocer un poco más, intentar aprender, aprender, aprender. Y esta situación, bueno, es un poquillo así atípica, pero bueno, dentro de lo que cabe, he podido aprovechar esa para formarme, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente. Yo he aprovechado para darle caña a formaciones que tenía pendientes. Bueno, los que me conocen No, les y sabía que... sobre todo darte cuenta de la capacidad que tienes de ayudar a través de un móvil, a través de la pantalla, ¿no? Que yo siempre he sido muy pro asistencia, es decir, online nunca era lo que me atraía, pero te das cuenta que a través de estas plataformas, vídeos, pues puedes llegar a mucha gente y puedes solucionar muchos problemas, ¿no? Y eso hace que te puedas plantear varias cosas. Sí, sí, está claro que pues, sí, al final, obviamente, presencial es presencial, pero que la distancia no sea una limitación para poder ayudar a una persona. Si tú tienes Totalmente. unos conocimientos, unas herramientas que pueden ayudar a personas, de hecho, a mí me ha pasado, ahora que es bueno, al final le das un poquito más de caña a redes sociales y pues al final Ujú. llegas a a un cierto número de personas, pues obviamente hay gente que te pregunta, gente que está un poquito más pendiente. Y hay gente que me ha preguntado, hay gente que me ha entrado nueva, incluso en el confinamiento, aparte en la, Qué bien, sí, sí, totalmente. de hecho, a principios de abril, en la cuarentena profunda, Ujú. me ha entrado gente y por videollamadas les hemos podido ayudar muchísimo. Y al final no es que, tampoco es que hagamos cosas muy digamos, extraordinarias, ¿no? Sino al final son un poquito aplicar los principios que, bueno, que ya yo, tanto tú como yo en nuestras cuentas intentamos que la gente entienda Eso es, y a partir de ahí, pues las cosas son mucho más más simples sencillo. de lo que parecen. Ujú. Ujú. Bueno, arrancamos para que no Perfecto. se Estoy nos vaya el... en tus manos. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer como la semana pasada con David. La semana pasada hablamos de 10 mitos, ¿no? A la hora de, pues bueno, de entrenar con dolor de espalda, intentando que entendéis todos un poquito mejor qué podéis hacer para, digamos, qué creencias limitantes debéis de eliminar si queréis mejorar vuestro dolor de espalda. Y hoy vamos a intentar daros herramientas prácticas y pequeños truquitos para que pues, podáis cuidar vuestra espalda en el día a día. Algunos son más acciones concretas, otros son Ujú. más hábitos y otras tienen que ver más con el ejercicio. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo. Yo lo comento primero, la acción que hemos pensado, porque lo hemos pensado entre Alfonso y yo. Luego Alfonso comenta y yo pues hago un comentario también a raíz de la pequeña pauta que os vayamos a dar, ¿de acuerdo? Vale, vamos a empezar con la primera, que es una clásica, que es evitar estar demasiado tiempo sentado. ¿Qué podemos decir de esto, Alfonso? ¿Por qué es importante evitar estar demasiado tiempo sentado? Vale, no, y no solamente el hecho de estar sentado, sino el cómo estoy sentado, ¿no? Porque muchas veces no es el hecho de pasar, o sea, el que sea una mala o buena postura, sobre todo tiene que ver mucho con el tiempo y la carga en la que estoy, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada por estar un rato sentado con la manera, como, bueno, chepao, ¿no? Un poquillo con la cabeza adelantada y estas cosas, pero si eso es mi día a día, 8 horas, pues ahí es donde viene el problema, ¿no? Ujú. Y se acentúa más cuando tengo este problema, me lo dicen, oye, es que me duelen mucho las cervicales, me duelen mucho las lumbares, paso 8 horas sentada, pero ¿qué haces? ¿Haces algo por ello? Claro. ¿Estás trabajando alguna cosa para mejorar esas molestias, esa posición? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, claro, una de las primeras cosas que, por ejemplo, yo hago en una valoración es ponerle la pelota en el pecho. Y en ese momento sienten dolor y me dicen, ¿cómo puede ser que me duele el pecho si yo nunca he notado un problema del pecho, ¿no? Entonces, claro, si estás todo el día adelantado en el ordenador con los hombros adelantados, pues el pecho está claro que ahí pasan cosas, ¿no? Entonces, está claro que es importante el ser consciente de lo que pasa en tu cuerpo, ¿no? Y sobre todo moverte porque, bueno, sobre todo encontrar soluciones a ese problema, ¿no? Ujú. No sé qué Sí, está pensarás tú. claro.
Está claro que más que el propio hecho de estar sentado es más que lo que hace en este caso es lo que no haces, ¿no? Obviamente si tienes un trabajo que te obliga a estar sentado no tenemos más remedio, igual que nosotros tenemos que estar todo el día de pie cuando tenemos a lo mejor 8 o 10 entrenamientos personales y tenemos que, pues bueno, adaptarnos a ello. El problema es que esa postura al final conlleva una sobrecarga en ciertas estructuras, tanto articulares como musculares, y hay que hacer pues bueno, un trabajo compensatorio, que en este caso pues donde nosotros entramos en juego. Si pues bueno, estás mucho tiempo con el ordenador, sentado, mirando una pantalla, pues toda la parte de adelante va a generar un acortamiento brutal, vas a tener muy sobrecargado, como tú has dicho, los extensores del cuello, vas a tener muy acortados y con muchísima tensión la musculatura de los pectorales, etcétera. Y pues bueno, tendrás que hacer un trabajo compensatorio a todo eso. Cuando no lo Totalmente. hacemos es cuando vienen los problemas. También se pueden hacer cositas dentro de una vez cuando estás mucho tiempo sentado, porque en la silla se pueden hacer ejercicio. Yo hace nada, Eso es lo que te iba luego a lo decir, es la hablaremos. importancia, Sí, era la importancia eso de dar tics, sobre todo para aquellas personas que añadan a su día a día ejercicios que les van bien, que aprendan esos ejercicios bien y que tengan buenas sensaciones con ellos y a partir de ahí aplicarlos en su día a día. Después ya añadimos el trabajo de fuerza, que supongo que hablaremos después, en el sí. gimnasio, en la sala de fitness, donde sea, pero está claro que encontrar aquellos ejercicios que a mí me vengan bien, pues para tener unas mejores sensaciones en mi día a día, ya sea en cervical, lumbar, espalda, donde sea, Mm. ¿vale? Luego hablaremos un Entonces yo, poquito de los sí, micro que es un poco ejercicios que pueden hacer las personas cada X tiempo sentado o en una misma postura, que vale, eso no perfecto. implica que después no tengan que hacer su entrenamiento compensatorio, de fuerza, de lo que sea. Pero sí que es cierto, yo le mando mucho a la gente y funciona bastante bien. Mira, cada 30, luego hablamos un poquito más de este porque hay un punto destinado a esto, pero cada X tiempo sentado o en otra postura sostenida, haz este ejercicio de movilidad, este ejercicio de fuerza o este ejercicio de lo que sea, ¿no? Eso también creo que es Ujú. bastante interesante. Eso es, yo soy partidario de que cada uno tenga su vida, funcionan, que cuando los utilizan se sienten mejor. Uy, no sé si me... Se te ha cortado un poquito la conexión, creo. Sí, a ver, ahora creo que se me ha ¿Ahora? salido con el circulito de Puede pizza. ser, ¿Ya es has que vuelto? ¿Me tengo... oyes bien? sí, yo te veo perfecto. Vale, pues genial, Vale. seguimos. Sí, No, yo lo que ahora mismo decía es bien. eso, ¿no? Lo que decía es eso, que al final pues tener una serie de pautas, de ejercicios, una Biblia que puedas hacer en tu día a día para que encontrar aquellos ejercicios que a ti te van bien y a partir de ahí aplicarlos de manera diaria, ¿no? Eso es lo importante. Lo complicado que es encontrar aquellos ejercicios, cuáles son, ¿no? Y ahí está el problema de, bueno, de saber quién te da esos ejercicios, ¿no? Ujú. Eso es. Muy bien, vamos a por el punto número 2, ¿vale? Bueno, esto es una charla porque un debate no puede ser, porque con la gente que estoy trayendo compartimos totalmente la filosofía de trabajo y estamos de Bueno, acuerdo pero en siempre todo. saldrán cosas, es decir, no está mal que Sí, sí, yo sí, diga sí, una sí. cosa, tú me la arrebatas, o sea, para eso estamos, ¿no? Y también para aprender Exactamente. aquí cada día de una a otra. Eso es. Venga, vamos a hablar del siguiente. Agacharse correctamente. Mira, justo una amiga me decía el otro día que había empezado a trabajar en un almacén Ujú, y claro, se agachaban todos a coger las cajas, pero fatal. Y era la ujú, única que se agachaba pues un poco como sabe ujú, cómo hacer las cosas, pues se agachaba bien. Pero que claro, luego imagínate pues gente que se agacha mal, alguien que trabaja, por ejemplo, eso, reponiendo almacenes, que te haga estar ujú. en un horario, en un turno de noche, 8 horas toda la noche, agachándose, ¿no? Entonces, ¿qué pautas podemos dar a la gente que ya no que trabaje, sino simplemente para agacharse, que es un movimiento que, si se hace incorrectamente, el estrés, especialmente en la zona lumbar, es altísimo. Claro, es que la gente piensa que agacharse, el coger un objeto del suelo es muy sencillo. Y yo, por ejemplo, cuando tengo mis pacientes, estoy con ellos para encontrar un buen patrón de movimiento de recoger cosas, pues puedo estar semanas para hacerlo medianamente bien y estoy hablando sin peso, es decir, para después meterle peso ya hay un tiempo, ¿no? Claro, el problema es lo más importante que tienes que saber coger las cosas, o sea, ¿cómo decirlo? Que el problema es que la gente busca meterle fuerza o meterle peso antes de saberlo hacerlo bien, ¿no? Y eso es donde viene el problema. Entonces, yo siempre empiezo por ejercicios sin ningún tipo de material, bisagras de cadera, bueno, con el palo de la escoba típico que te Sí, pones en la espalda. sí, 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 sí. Entonces, claro, tienes que pensar que el recoger algo del suelo es un peso muerto al final, dentro de lo que cabe, ¿no? Llevado a la máxima expresión.
Pero claro, tienes que poner en funcionamiento tu cadera, tu lumbar, tu dorsal, que tienen que trabajar juntos. Imagínate si ya por separado hay algo que falla ahí, pues imagínate el hecho de que trabajen bien, ¿no? Justo, Entonces, sí, integrado. Ujú. integrado, ¿no? Y eso es el gran problema de la gente que en su vida ha trabajado la cadera o nunca ha trabajado la movilidad torácica y de repente le estás diciendo que te haga un peso muerto o algún ejercicio que... Pero si no sé mover la cadera, no sé mover la caja torácica, ¿cómo voy a levantar algo del suelo bien? Claro. Es imposible, ¿no? Entonces, educar a ese patrón motor es muy, bueno, yo lo considero uno de los ejercicios más complicados, ¿no? Sí, Bueno, sí, y hay sí. que empezar desde cero, que es simplemente, bueno, seguramente tú también habrás trabajado, ¿no? Pero el de bisagra de cadera con la escoba atrás, para mí es un ejercicio imprescindible. Sí, ahí eso es un ejercicio básico. Obviamente es un patrón de movimiento muy básico, todo el mundo tiene que dominar. Y claro, la idea es que luego es muy importante que ese patrón de movimiento la gente lo pueda transferir a su día a día. Y Eso especialmente la es. gente que trabaja, pues eso, cargando peso, pero sin que a veces que simplemente, pues por ejemplo, me han pasado gente que pues no hace nunca ese gesto, tiene un barco y se agacha a coger una vela o lo que sea y le pega un viaje, ¿no? En la zona lumbar. Claro, luego pues cuando ya te das cuenta es cuando ya a veces es tarde, ¿no? Pero sí que es cierto que al final probablemente es el primer patrón de movimiento así más funcional, ¿no? Que meto yo y estoy seguro que tú también en una recuperación, una readaptación de una persona con dolor de Sí, espalda. no, no, Una vez y después acabas de eso con le los tienes que ejercicios de añadir, le movilidad, tienes que añadir la estabilidad, respiración después. sí, y ese ya tienes que Claro, es que tener una para bisagra de mí es cadera. los ejercicios más complejos, no solamente a nivel técnico, sino que requiere, ya te digo, muchas articulaciones y aparte la respiración, que es imprescindible para que haya una buena presión interabdominal, ¿no? Es decir, Sí, una sí, sí, buena sí, estabilización. exactamente. Pero Al bueno, creo final, que es un trabajo, eso, de día a día y a partir de ahí ir por fases. El problema es quemar fases muy rápido, ¿no? De empezar del primer día ya con peso, con kettlebells, bueno, pero empieza haciéndolo primero con la escoba, después sin material y a sí, partir o de sin ahí peso progresando, ¿no? directamente. Ujú. Sí, bueno, al Eso final es. lo que os teníais que quedar de esto es que para agacharse correctamente sin estrés en la zona lumbar, al final debéis hacer un gesto que es la bisagra de cadera, que bueno, lo Ujú. tenéis, yo te he puesto, tengo bastantes ejercicios en los que lo meto y creo que tú también tienes el de la escoba puesto. Básicamente para que ese gesto de agacharse se haga con la musculatura de la cadera, se haga con los extensores de la cadera y que la zona lumbar y el core actúe estabilizando, pero no sea la zona principal que se lleva toda la cara, que es cuando pueden venir los problemas, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues nada, Eso vamos al es. siguiente, que sería, este tiene miga. Lo hemos hablado un poquito antes, pero sería el de cuando cojas un objeto que está en alto, hazlo desde una silla, ¿no? Aquí hay que entrar un poquito, quizá algún pelín más técnico, aunque vamos a intentar que la charla sea en un lenguaje que todos podáis entender. Pero aquí sí que hay que ver que cuando yo voy a coger algo que está en alto, si no tengo movilidad de hombro, yo, si no soy capaz de llevar mi brazo más hacia atrás por encima de la cabeza, voy a compensar con una extensión lumbar para alcanzar ese rango de movimiento, ¿no? Y claro, esa extensión lumbar por compensación aumenta el estrés en la zona lumbar. Entonces, claro, algo muy repetitivo puede dar problemas Eso en es, la espalda. eso es. Claro, lo primero que tiene que determinar la persona es en qué momento le duele, ¿no? Si es en la rotación, si es en la extensión, eso es lo principal. En el momento en que sabe qué es lo que molesta, lo segundo que tiene que hacer es dejar de hacerlo. Es decir, si a mí me duele la lumbar en el momento de coger algo arriba, ponlo más abajo, ¿no? Digo yo, a ver, parece obvio, pero la verdad es que intentar evitar Sí, esas o cosas súbete a que una silla para que en vez de tener que hacer me así, producen, que encima el hombro también te lo vas a reventar, porque probablemente eso el es, trapecio se pete y te ponga el hombro en el flequillo, pues cógete una eso silla es, para poder cogerlo en el nivel ocular o a donde eso sea. es. Eso es, pero el problema de lo que digo yo de aquí es que, claro, el hecho de poner un objeto un poquito más abajo es como poner un parche, ¿no? Es decir, como, vale, el problema lo sigo teniendo, pero me facilito el movimiento para poder recogerlo. Pero, claro, si yo tengo una molestia, tengo que encontrar la solución. Primero detectar qué es lo que me está provocando esa molestia y a partir de ahí encontrar aquellos ejercicios que me puedan ayudar y que pueda yo después coger algún ejercicio que puedas coger algún objeto desde arriba, ¿no? Sí. Porque si a partir de ahí cojo ahora las cosas desde abajo y olvido las cosas de arriba, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces hay que Aquí, sin buscar duda, aquellos...
hay que entender mucho la interdependencia regional, que básicamente quiere decir que lo que ocurre, una limitación en una articulación, en este caso el hombro, te va a provocar un movimiento compensatorio que no Obvio, interesa obvio, en obvio, obvio. otra zona del cuerpo, con la consiguiente sobrecarga. Por lo tanto, en este caso, si no tengo movilidad por encima de la cabeza y voy a compensar con una extensión lumbar, lo que tengo que hacer es trabajar Claro. No, esa y movilidad de hombro. hablaremos adelante, porque al final, para mí la clave es la movilidad torácica, ¿no? Digamos, tanto en Sí, la esa extensión respiración como torácica. para mí es el ABC, ¿no? Y sí que es verdad que te encuentras muchas personas, yo por ejemplo soy una, ¿no? Que voy a intentar hacer un overhead y no puedo, porque no tengo esa movilidad, tengo el pectoral muy acortado y ciertas cosas que me lo provocan, pues el hecho de estar todo el día en la oficina con la cabeza adelantada, pecho acortado y bueno, y eso hace que tenga estas limitaciones que, Ujú. bueno, que una vez no pasa nada, pero que si es un gesto que vas repitiendo durante el Repitiendo. día, pues ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Porque hay que recordar que cuando yo tengo un problema no es por esa postura, sino por el repetir ese gesto técnico Ujú. o movimiento del día a día. Sí, llegas a ese punto crítico que dice McGill, que al final, pues una Ujú. persona que no mueve carga, que simplemente lo hace trabajando repetitivo todos los días, tendrá que hacer 10, 15.000 repeticiones para que le moleste la espalda, y una persona que hace, pues, porque entrena pesas y hace peso muerto mal hecho, pues necesita Sí. 10 series. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, McGill, como, bueno, como anécdota, ¿no? Hablaba sobre que él tenía un paciente que descubrió que tenía una hernia por el hecho de repetir un movimiento que era de coger el teléfono. Coger el teléfono porque lo tenía que hacer una pequeña rotación, ¿no? Y ese movimiento repetido, creo que eran 200 veces al día porque trabajaba de ello, pues eso le provocó un problema a nivel... Sí, pues es eh, como lo de sacar la cartera del bolsillo, ¿no? Que lo dice en el libro, ¿no? Ese libro eso me lo es, ¿no? leí hace 4 años por lo menos y no me lo he vuelto a repasar, pero creo que tenía algún test o algún gatillo de dolor que era me girase a coger algo del bolsillo o algo así, creo que era. Eso es, entonces, ¿duele el hecho de que tengas que hacer una rotación con el teléfono? No, pero si un mal gesto lo haces 200 veces al día, pues a partir de ahí descubrió que su problema era ese, ¿no? Entonces, eso es lo complicado, el saber cuál es la causa, ¿no? Y para eso están las valoraciones, que ya después hablaremos también de ellas. Sí, eso es. Muy bien, vamos al siguiente. Incluir microbreaks de respiración. He puesto lo de microbreak porque es una estrategia que Ujú. creo que es muy interesante, que está a cierto tiempo meter esa pequeña pausa para hacer respiración, el ejercicio que sea. Y bueno, también vamos a comentar un poquito la importancia de la respiración, pero bueno, creo que todas las personas que nos siguen a ambos tienen, porque tú lo mencionas mucho, yo también lo machaco mucho, la respiración, que es súper importante, ¿no? Entonces, pues bueno, comenta un poquito la importancia, para los que no lo sepan, de la respiración en el dolor de espalda. Vale, lo primero que hay que tener claro es que la respiración es la clave de todo, es el patrón básico, ¿no? Y si ya lo tenemos alterado, ya lo tenemos al revés, lo tendremos todo al revés, ¿no? Eso está claro. ¿Qué es lo que me va a producir tener una respiración no adecuada? Pues el estrés, el sedentarismo y sobre todo el tener la cabeza adelantada. Bueno, la posición esta de síndrome cruzado, que seguramente, bueno, la típica del oficinista, ¿no? Que se habla, Ujú. pues eso, todo eso me va a provocar que mi respiración no sea eficiente, no sea buena, ¿no? Y eso, si mi respiración no es buena, van a trabajar músculos que no me interesa que trabajen, como son, por ejemplo, los escalenos y todos los demás, ¿no? Que quieras o no, pues eso va a provocar que a nivel cervical sufra más, ¿no? Ya tengo la cabeza adelantada, ya sufro, pues encima estoy metiendo musculatura que no le toca para respirar, ¿no? Entonces, yo lo que propondría, no sé si a ti te parece bien, no sé si ahora nos dará tiempo, pero claro, hay mucha gente que no sabe si está respirando bien o no sabe si tiene un patrón respiratorio adecuado, ¿no? Y hay un test muy sencillo que es, bueno, simplemente tumbarse o hacerlo sentado, es lo mismo, valorar durante un minuto cuántas respiraciones hacen. Mm. A partir de ahí, cuando salen más de 20, significa que tienes un patrón respiratorio alterado, ¿no? Y a partir de Sí. ahí se tienen que trabajar diafragma, liberar esa musculatura que no funciona bien, ¿no? Y eso yo, por ejemplo, con mis clientes lo tengo claro, para bajar ese nivel de tensión, de estrés, ya sea del día a día o del entrenamiento, empezar siempre con 5 minutos, ¿no? 5 minutos y cuando acaba el entreno lo mismo. Sí, 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 vamos, me Aunque parece creo súper que deberían acertado. hacerlo, creo que deberían hacerlo diario. Es decir, yo lo puedo mandar como tarea que lo hagan después de su tarea en el gimnasio o después del entreno conmigo, pero creo que el empezar a trabajarlo en casa, ya sé que al principio da un poco de pereza, ¿no? Pero los beneficios que aporta el estar
durante 6 semanas seguidas, cada día, 20 minutos de respiración, 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde. Bueno, los cambios son increíbles a nivel de tensión arterial, frecuencia cardíaca y demás, ¿no? Entonces yo ahora creo que, bueno, a todos mis clientes se los estoy mandando porque creo que los beneficios son muy, muy positivos. Estoy totalmente de acuerdo. Sí que, a ver, al principio a lo mejor sí que no simplemente hacer el ejercicio de tumba boca arriba, respirar, pero para una persona que acaba de empezar es imprescindible. O sea, aprender a respirar es lo primero y sin dolor lumbar aún más, tenga o no tenga, porque prácticamente el 98,8% de las personas que vayamos a ver van a tener el patrón invertido, van a tener un patrón totalmente torácico. Y Ujú. luego, pues sí que, o si la persona puede llegar antes y trabajarlo ella y luego entra contigo, porque al final tenemos que intentar hacer eso un poquito, yo intento, vamos con la gente, hacerla lo más autónoma posible, pero sí que Totalmente. luego integrarlo en la respiración. Es decir, si una persona empieza a entrenar contigo y a hacer un ejercicio de movilidad, le dices, vale, vas a hacer ejercicio de movilidad, pero vas a integrar ese patrón Claro, respiratorio abdominal, diafragmático, en ese, o bueno, pues por ejemplo, o con en una posición fundamental de estas de DNS o de lo que sea. Pero sí que es imprescindible, claro, pero tanto es para quitar tensión, tanto para mejorar lo que es la postura de la persona, todos los beneficios que tú has comentado, como para mejorar la movilidad y el rendimiento dentro de esa propia sesión que tú vas a llevar a cabo. totalmente, pero es que además, te digo, si hoy en día no haces una respiración adecuada ya estando en casa en reposo, Mm. pues tú dile a esa persona que después tiene que hacer una sentadilla, un peso muerto, que te respire bien. Es que es una auténtica locura. Entonces, Sí, hace empieza peso muerto siempre. y Eso es, y ahí es cuando eso es. O por ejemplo, yo tengo casos que la sentadilla no saben cuándo tienen que respirar, si aquí y allá. Bueno, pero es que estás en el suelo y estás respirando por la boca o tienes un patrón respiratorio muy alterado. Entonces, claro, empieza por lo básico. O empieza, por ejemplo, no empieces a hacer una plancha si estás haciendo apneas o estás haciendo una respiración acelerada, ¿no? Entonces sí, hay que intentar empezar siempre desde el inicio, desde lo básico, y a sí. partir de ahí ir avanzando, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, ¿no? Del ir progresando hasta llegar a hacer los Sí, empezar ejercicios por sin la un base y problema. poco a poco ir metiendo, pues bueno, cositas más avanzadas que a veces la gente lo hace al revés. Empieza la casa por el tejado Por la chicha, sí, sí, eso Sí, es. sí, sí. Que es lo Total. divertido, ¿no? Pero claro, a un coste muy, muy alto, ¿no? Muy bien, Claro. perfecto. Mira, vamos clavados de tiempo. Vamos ahora a hacer la mitad y son y media. Así que nada, vamos a entrar de lleno en la movilidad. Sin duda, una pauta que pueden hacer las personas todos los días es trabajar la Movilidad. movilidad, porque sobre todo en casos de mucha restricción y algunos ángulos que tienen que ver muchísimo con el tema de la espalda, como puede ser, por ejemplo, la rotación interna de la cadera, eso, si queremos ver mejoras significativas, tenemos que trabajarlo a diario, ¿no? Cómo entrenas un Sí, poquito la movilidad. y sobre todo, por mucho que respires bien desde casa, estoy sentado, uy, qué bien respiro, tengo una frecuencia baja, por mucho que lo tengas bien, si tú tienes una caja torácica sin movilidad, las costillas no se van a abrir y tu respiración seguirá siendo mala, ¿no? Entonces, es lo que te decía antes, si la base de la respiración, la base de todo para mí es la movilidad de la caja torácica. Entonces, hay que empezar por ejercicios muy sencillos que además se pueden hacer en la silla, durante el trabajo, además son pautas muy fáciles, muy sencillas de hacer y no solamente en el día a día, sino antes del entrenamiento, pues eso de que se hacía antiguamente, ¿no? De venga, a calentar, vamos a la elíptica, vamos Bueno, a, antiguamente, a correr. Bueno, yo no te digo sí, que hoy en antiguamente no, día, no tan claro, es que antiguamente. como no estoy en el gimnasio yo en el día a día ahora, pues no lo veo, ¿no? Estoy en una sala de entrenamiento donde todos los compañeros trabajamos igual, de la misma manera, ¿no? Con un calentamiento, con su movilidad, preparar la musculatura para el entrenamiento. Entonces, claro, la movilidad es imprescindible. No solo la movilidad, ¿no? Si el hecho de que mucha gente tiene dolor de espalda no sabe el por qué, ¿no? Y ves, pues bueno, si la cadera no te trabaja bien, el glúteo no está bien activado, pues puede ser que te moleste por eso, ¿no? Entonces, muchas valoraciones de las que hago yo cuando veo una persona con dolor de espalda, hay dos cosas que es, bueno, o tres que se repiten, que es el glúteo no funciona, el glúteo está dormido, la movilidad de la cadera, bueno, hay una parte que sí, que es la externa va bien, pero la interna, la rotación interna no suele funcionar muy bien. Y después está la caja torácica, el pectoral acortado, cervicales, bueno, la cabeza muy adelantada.
Sí. Y quieras Sí, o se no, repiten eso, los mismos patrones eso normalmente. es, Eso es eso cierto. es, ¿no? Eso es. Entonces, Suele haber alguna, yo sí que veo alguna diferencia entre hombres y mujeres. Normalmente, pues bueno, mujeres por morfología de la pelvis, etcétera, ujú, es casi siempre, ¿no? Esa curvatura lumbar súper acentuada, bueno, normalmente pues es incluso hay mujeres con muchísima flexibilidad, ¿no? Con muchísimo dolor y a pesar de eso tiene muchísimo dolor de espalda, ¿no? Que, eso bueno, a es, veces nos centramos más en la flexibilidad que en la movilidad, ¿no? Que al final eso, la diferencia es eso, el eso poder es. alcanzar ese rango de movimiento, no porque al final eso tenga al final hay personas como incluso deportistas, ¿no? De élite, un jugador NBA, por ejemplo, puede tener los isquios de palo y no tener problemas de espalda, ¿no? Pero porque Totalmente, es funcional para él y luego tendrá su patrón de movimiento. Pero claro, si es una diferencia de totalmente. movilidad de cadera, luego te va a hacer, por ejemplo, como hablábamos antes, agacharte de manera incorrecta, ¿no? Con una flexión lumbar Ujú, repetida, sí que entra en la movilidad, sobre todo más que por el propio hecho de ganar amplitud de movimiento, sino por la mejora que te va a repercutir en los patrones de movimiento, ya sean de tu vida diaria o del entrenamiento, ¿no? claro. No, es que incluso yo me he encontrado a la gran mayoría de personas que, a ver, que no vienen por salud, que a lo mejor ya tienen un currículum de deporte y vienen pues levantando kilos, peso muerto, sentadilla, hip thrust, pero el glúteo no lo notan. Es decir, te levantan muchos kilos y tal, pero su glúteo no está trabajando bien. Uh -huh. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Es decir, la lumbar te molesta, la espalda te molesta porque tu glúteo no está funcionando bien, tu movilidad torácica no es la adecuada. Entonces, no te centres en el problema, no te centres en la lumbar, no te centres en la espalda, sino qué pasa en las articulaciones vecinas, ¿no? En lo que pasa arriba abajo. Sí. Entonces, es curioso porque a mí los hombres normalmente los veo me incluyo en ellos, ¿no? Muy agarrotados, ¿no? Siempre muy tensos, muy palos. Entonces, yo, por ejemplo, necesito liberar mucho. En cambio, las chicas lo que veo es falta de activación, ¿no? La falta de activación, sobre todo a nivel de glúteo. Es lo que a mí me pasa, ¿no? Sí, de musculatura intrínseca del core, cuando hay esa pedazo de curvatura lumbar, Ujú, ahí la musculatura intrínseca sabemos que está totalmente disfuncional. Uh -huh. Muy, totalmente. muy bien, perfecto. Pues vamos al siguiente, a ver si nos diera tiempo a acabarlo en la hora, vamos a comentar todo lo que sea necesario. Y si Ujú. no, luego, pues nada, abro otro directo y seguimos, sobre todo por si la gente quiere preguntar alguna cosilla Sí. al final, ¿vale? Vale, siguiente. Sería trabajar la estabilidad de core. Esto tiene Del muchísima core. relación con la respiración, ¿no? Porque al fin y al Claro, cabo un todo. core estable es un core que la respiración está funcionando correctamente. Pero claro, al final, ¿qué sería un poco la estabilidad de core como tal y no lo que mucha gente cree que es estabilidad de core, como puede ser, por ejemplo, una plancha, que no lo es, que es otra cosa. Vale. Vale, a ver, al final, la finalidad de la estabilidad es simplemente que aquella musculatura profunda se active en el momento que se tiene que activar, ¿no? Ujú. Digo, mi manera de pensarlo. Entonces, cuando, para encontrar una buena estabilización, a ver, digamos que el diafragma, digamos, tiene sus amigos de arriba y los amigos de abajo. Los amigos de abajo, transverso, oblicuo y periné. Cuando uno de los tres no funciona, pues estamos apañados, ¿no? Problemas. Hay problemas, ¿no? Entonces, trabajar la musculatura De bueno, manera pues global, trabaja esa de manera sinergia global, eso entre es. musculatura, tanto Y diafragma y... ahí está la importancia de la respiración, ¿no? Que la respiración no solamente es para bajar el nivel de estrés o, digamos, para relajarme, sino para también potenciar aquella musculatura que se encarga de la estabilización, ¿no? Oblicuo, transverso y periné, ¿no? Entonces, claro, hoy en día te estás dando cuenta de que la respiración engloba mucho, ¿no? Es una parte súper importante que la gente no tiene en cuenta, ¿no? Vas al gimnasio, venga, respira aquí, suelta aire aquí, bueno, pero Hay mucho más. mm, Sí, sí, hay sí. mucho más, ¿no? Está estable ese abdominal, hombre, pues si no sabes, si ya tienes la cabeza adelantada, seguramente esa estabilización Sí, luego no va que bien, esa ¿no? musculatura y que esa columna y esas curvaturas se mantengan fijas y se mantengan estables ante pues patrones de movimiento en los que se requiera pues una transmisión de fuerzas desde el suelo o pues bueno, en cualquier otro tipo de ejercicio de estabilidad, en un bird dog, que es el de estirar brazo y pierna Ujú. contraria con cuatro patas boca abajo. Ese ejercicio todo el mundo lo hace con las curvaturas, haciendo convexidad y concavidad constantemente y ahí pues bueno, yo le digo mucho a la gente que se piense que tiene como chupitos por toda la columna,
Ujú. y no quieren que se caiga, ¿no? En este caso sería también un concepto que la gente, pues en ese caso no lo tiene tan interiorizado, ¿no? Eso es, ¿no? Y sobre todo es lo que comento siempre, ¿no? Es de ir de lo sencillo a lo complejo. No te pongas a hacer planchas con la pelota o planchas con Bossus o con cosas que se dicen que es funcional, entre comillas, no sé si se me ve. Empieza por cosas sencillas, cosas de respiración, apneas, también trabajar la apnea, todo este tipo de conceptos que, bueno, que no se ven mucho ni en gimnasios No, no, no. ni en el día a día, la verdad. Y que el hecho de practicarlos durante nuestro día a día pues hace que mejoremos mucho esa musculatura y esa estabilidad, que al final es lo que me va a dar la suficiente capacidad para poder coger cosas en el suelo, ¿no? Si yo no tengo esa estabilidad central que se requiere, pues en cualquier momento me puedo quedar colgado, ¿no? Sí, sí, no, y aparte eso, si nos tuviéramos que quedar, yo creo, con una sola cosa, ¿no? Porque al final pecamos de voy a centrarme solo en hacer fuerza, o solo en hacer movilidad, o solo en hacer estabilidad. Hay que integrar todo, ¿no? Dentro de un sistema de trabajo nosotros y la Eso persona es. con los hábitos. Sin duda, puedes tener movilidad de cadera, más, menos, movilidad de hombro, pero si no tienes estabilidad del core y tu musculatura intrínseca no funciona bien, ahí Estamos tienes apañados, muy pocas totalmente. posibilidades de mejorar. Ujú. Muy bien, vamos a por el siguiente. En este caso ya, bueno, hemos pasado un poquito que hemos hablado de trabajo de base, que sería la estabilidad, la movilidad, y sería entrenar la fuerza. Entrenar la fuerza, al final, pues bueno, es algo que es como, digamos, una siguiente fase dentro de un programa de Ujú. rehabilitación, un programa de prevención de dolor de espalda. Puede tener muchos beneficios, pero siempre una vez tienes en cuenta y has llevado a cabo esta primera fase de movilidad y de estabilidad. Claro, ¿no? Y a ver, yo siempre digo lo mismo que cuando vienen clientas mías, bueno, siempre pongo el mismo caso de una persona que tenía problemas lumbares, venía de sus clases de Zumba, siempre me acordaré de toda la vida. Y claro, y cuando se puso, bueno, habló conmigo y me propuso, bueno, tengo este problema. Y cuando le dije que tenía que trabajar fuerza, se quedó como, ¿qué me estás contando? A ver, relájate, que esto para mí, yo no sé, tengo 45 años, me duele la espalda, yo la fuerza, no, no. Y ahí es cuando viene el problema, ¿no? Que la gente suele ver que, o suele percibir fuerza igual riesgo, problema, tengo dolor, prefiero hacer otras cosas más calmadas, sea pilates, sea yoga, que yo no digo que esté mal ni mucho menos, porque todo suma, ¿no? Yo siempre lo que Ujú. digo, pero el trabajo de fuerza es imprescindible, ¿no? Y si yo tuviera que dar un, bueno, dos pautas esenciales para el trabajo de fuerza en gente que tiene problemas ya de espalda, es trabajo de glúteo, glúteo medio, glúteo mayor, A tope. imprescindible, a tope, darle mucha chicha ahí. Eso sí, primero, haz bien el movimiento y cuando ya te sepas mover ya Exactamente. empieza a subir la carga, obviamente. Sí. Y después el tema bueno, es que lo hemos hablado siempre, ¿no? Mm, pues, no sé cómo decírtelo. Sí, como que al final la persona tenga en cuenta de que trabajar la fuerza no es meterle una barra con 100 kilos el primer día. Eso Que, es, claro, yo a mi madre le digo que tiene que trabajar la fuerza para estar funcional y para evitar, pues eso, que minimizar las consecuencias negativas de ir cumpliendo años, etcétera. Pero eso no significa que le vaya a poner una barra con 80 kilos encima porque me quedo sin madre, ¿no? Si se la pongo encima. eso es. Sí, sí, Entonces, sí, 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 pero sí. simplemente a lo mejor hacer un puente pélvico tumbado boca arriba en el glúteo, eso ya es un trabajo de fuerza para una persona que no tiene un suficiente acondicionamiento físico, ¿no? Sí, o con tu propio peso puedes trabajar Exactamente. bastante bien el glúteo también, ¿no? Y al final Ujú, son ejercicios muy sencillos para que la persona coja adherencia, ¿no? Que también es lo importante hoy en día, ¿no? Que la persona le quite el miedo y se vaya encontrando a gusto. ujú, Y cuando una persona va encontrando el beneficio, pues a partir de ahí ujú. se le va cogiendo más cariño, ¿no? Y esa Y se persona, por va, ejemplo, y se va eso es, enganchando. hablaba de esta chica, ¿no? Que empezó conmigo con ese miedo, entre comillas. No le dije deja de hacer zumba, sino, bueno, la idea es entrenar la fuerza para que puedas. Es lo que hablábamos antes, no prohibir nada, ¿no? Es decir, haz fuerza para poder después hacer las clases que quieras sin ningún tipo de problema. Y ahora se ha vuelto una junkie del fitness, ¿no? Una junkie del peso porque le Esto es encanta, lo bueno. se encuentra bien y eso es lo que gusta, ¿no? Cómo evoluciona una persona de qué miedo tengo, no me gusta, a realmente cogerle esas ganas, ¿no? Y eso es muy positivo.
Pero sí que es verdad que cuesta al principio, seguramente te pasa a ti, ¿no? Que cuesta un poco Cuesta ahí enganchar a la meterlo en gente o tierra, sí, meterle en la sí. cabeza que tiene que entrenar fuerza, ¿no? O al Sí. menos al principio cuesta un poco. Ujú. Totalmente, a mí me pasa, vamos, día a día y con muchísima gente, pero bueno, por suerte creo que estamos cambiando bastante la mentalidad y luego esas personas al final son las mejores, las que consigues que entiendan que lo que tú les propones que hagan es lo mejor para ellas, básicamente porque lo hacen y porque les sirve, ¿no? Muy bien, perfecto, Alfonso. Vamos a por la siguiente. Vamos a entrar un poquito en tema de cervicales. La Cervicales. principal pauta que podríamos dar es que la gente no se olvide de las cervicales para la espalda. Es decir, claro, a mí me duele la espalda, pero puede ser que tenga un problema en el cuello, ¿no? Ujú. Sí, pues es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que cuando tengo un problema, en vez de mirar aquella articulación, hay que mirar las vecinas, ¿no? ¿Qué pasa en la de arriba y en la de abajo? Y el otro día también colgué una publicación que me resultó interesante y es el efecto que hacen mis cervicales o el peso que reciben mis cervicales Con en el móvil, función ¿no? de la posición, eso es, del Ah, móvil, muy buena. ordenador. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que la cabeza puede pesar entre 5, 6, 7 kilos, ¿no? Más o menos. Entonces, estando bien, mi cervical va a sufrir 7 kilos. Entonces, imagínate si yo acentúo esa posición y me pongo como estamos normalmente en nuestro día a día, con la cabeza para abajo, en una exageración de las cervicales, pues puedo recibir hasta 27 kilos, ¿no? Sí, Entonces, tú imagínate, ponte un disco de 27 kilos en la cervical, pues eso es lo que soportan tus cervicales en tu día a día, ¿no? En esa posición. sí, sí, sí. Y es lo que te comentaba antes, no es el hecho de que lo haga durante un momento, sino es que es un gesto que cada vez se ve más, ¿no? No Y más solamente con el ahora móvil, con el iPad, teletrabajo, que la ordenador. gente está, yo tengo muchísima gente con cuello, tienes gente, pues, bueno, hormigueos por el brazo, he tenido algún caso, y al final eso luego todo parte de que esta zona tiene una sobrecarga bestial, de que ese plexo braquial está súper sobrecargado, de que todos esos nervios que bajan por el brazo llevan una sobrecarga brutal, Sí, y al final eso parte de todo, es una sobrecarga del cuello, que al final es eso, postura de cabeza adelantada y de extensión eso de es. cuello, que es el síndrome cruzado del que hemos hablado antes, Sí. y eso al final provoca una compensación en cadena hacia abajo y que llega hasta la zona Sí. lumbar, ¿no? Yo, mira, si me dejas, te he traído, bueno, tengo como mi pequeño, lo que hablamos antes, mi Biblia, ¿no? De ejercicios. Pues simplemente con un calcetín y con dos pelotas, ¿vale? Ya sean de tenis, me da igual. Pues poniéndola a la cervical al final de la sesión, al final del día, pues quieras o no, durante 2 minutos te ayuda a relajarte, la verdad. Pues cosas muy sencillas que la verdad es que, ya te digo, nadie hubiera pensado, o yo al menos con dos pelotas que me dé tanto beneficio, la verdad, es que me llama mucho la atención, ¿no? Y cuando lo pruebas y lo he puesto en práctica con mis clientes, hostia, qué tontería, ¿no? Es verdad que estoy cargado todo el día, me pongo esto a cervicales durante 2 minutos, 3 minutos al día, hostia, y siento alivio, ¿no? Pues con qué pocas cosas, con qué Sí, pequeñas desde algo muy cosas pequeñito podemos sacar puedes muchísimo ayudar, ¿no? beneficio. Eso es, eso es. Pero claro, es lo que digo, no puedo estar todo el día con esto yendo al fisio, sino bueno, hay que encontrar el problema y a partir de ahí potenciarlo, ¿no? Fortalecer aquella musculatura que tenemos débil y relajar aquella musculatura que en nuestro día a día la tenemos muy tensa. Ujú. Eso es, muy bien, perfecto. Bueno, esto que hemos dicho del cuello podría ser extrapolable a cualquier otro tipo de articulación cercana a la columna, pero especialmente lo que debemos mirar, aparte de la propia zona lumbar, sería la cadera, los Ujú. hombros y el cuello, aunque bueno, también puede haber alguna, digamos, alguna causa de dolor de espalda en el tren inferior, pero es bastante más extraño. Ujú. Claro, Perfecto. hay que pensar y la Dime. gente tiene que entender que todo está conectado, ¿no? Y que liberando cualquier parte de la musculatura posterior, por ejemplo, o yo activo la musculatura de los hombros, relaja automáticamente la posterior de las piernas, ¿no? Entonces, por eso te digo que no hay que tener tan en cuenta el La problema, zona, sino ¿no? La todo zona. lo que pasa por ahí, ¿no? Que puede venir mil problemas. Exactamente. Incluso no teniendo una estabilidad correcta del core, puedo hacer que tengas guinces, ¿no? Ujú. Es Sí, hombre, decir, por supuesto. O es roturas decir, de ligamento cruzado anterior. eso es. Entonces, por eso está el tema de que te valoren bien, saber qué es lo que tienes y a partir de ahí trabajar sobre ello. Por eso Ujú, el trabajo individualizado que es ujú. en lo que lo trabajamos. Eso es, eso es.
Muy bien, vamos a por las dos últimas. La número 9, bueno, tampoco vamos a entrar muy a fondo, porque Ujú. vemos que hay profesionales bastante, que tienen bastante más que 100 en este tema, que es la importancia del Eso suelo es. pélvico, pero Ujú. sí que nosotros tenemos mucho que decir, básicamente por la relación que tiene, como tú lo has comentado antes, el suelo pélvico, ese periné, con la respiración, ¿no? Y aunque sea a nivel, pues eso, de sostener todo lo que es la columna y darle estabilidad desde abajo, el suelo pélvico es súper importante. Eso es, yo ya te digo, y ya te lo comentaba antes, es un tema que puedes entrar aquí en temas hipopresivos, puedes entrar en mil historias, mil debates y mil historias, pero si yo tengo que dar un consejo es eso, ¿no? Uy, que la musculatura tienes que trabajar la intrínseca, que es la que te da estabilidad, ya sea oblicuos, transverso Sí. y el periné para mantener esa zona activa para no tener ese enganche en cualquier ejercicio y en tu día a día. Sí, al final, si tú quieres tener una casa estable, tienes que ponerle unas paredes fuertes, Unas bases, ¿no? Sobre todo. un techo fuerte y el suelo también tienes que tenerlo fuerte. Si tienes un piso con el suelo débil, pues eso al final, pues por debajo puede que se rompa, ¿no? Y te caigas por abajo, aunque tengas unas paredes muy fuertes, en este caso, pues por ejemplo, un recto abdominal, ¿no? Que es lo que más se suele tener. Te centras en trabajar el abdomen, te centras en hacer 20.000 abdominales, pero El claro, crunch, luego sí, de toda la esa vida. musculatura y especialmente lo comentábamos antes, ¿no? Mujeres que tienen muchísima curvatura lumbar y ya cuando hemos tenido embarazo, he tenido a una clienta que ha tenido embarazos, es madre de 3 hijos y Ujú. ahí ese suelo pélvico se queda muy, muy, muy afectado, sobre todo si luego no hacen readaptación, ¿no? Y trabajo correcto para condicionar un poco esa musculatura. Y básicamente un poco lo que queremos que os llevéis es que el suelo pélvico tiene muchísima importancia y tiene muchísima relación con un correcto patrón respiratorio. Con un correcto patrón respiratorio, el suelo pélvico va a estabilizar toda la columna también por debajo y para no trabajar, aunque nosotros no seamos profesionales indicados para trabajar el suelo pélvico de manera directa, sí que Ujú. podemos trabajarlo desde un correcto patrón respiratorio en mujeres, pero también en hombres. De hecho, hay una charla Totalmente. buenísima de Emily Spleiser, que es una doctora, una podóloga americana bastante famosa, que habla del suelo pélvico en hombres. Y no hay que tener ningún tabú ni nada de hablarlo. O sea, los hombres pues, tenemos que darle muchísima importancia al suelo pélvico para problemas de espalda y sobre todo para la transferencia de fuerzas en el gesto deportivo, ¿no? Sí. Mm. Sí, no, el problema es que la mayoría de personas, ya sea jóvenes y mayores, ven el abdominal como los cuadraditos, ¿no? Como la parte estética, ¿no? Y no saben lo que hay detrás, qué es lo que me va a dar estabilidad. Entonces, hay que entender que hay una musculatura profunda que es complicado llegar ahí, ¿no? Y el saberla trabajar bien, pues quieras o no, es importante. Ujú. Exactamente. Muy bien, vamos a comentar la última y luego ya damos a ver si tiene un pequeño turno de preguntas y si no hay ninguna pregunta pues ya vamos llegando al final, ¿vale? Ujú. De acuerdo, vale. Conocer esta no es un hábito como tal, pero hemos considerado muy importante meterla, que es llevar a cabo o buscar un profesional que te valore de manera correcta y luego te diga qué ejercicios tienes que hacer para que tus ejercicios que haces Ujú. sean individualizados y no hagas lo mismo que hace el colega o el compañero y que deje de dolerte la espalda, porque hay muchísima gente que se revienta a entrenar, que dice, ¿por qué me duele la espalda si hago mis abdominales y fortalezco? Y le sigue Ujú. doliendo la espalda. Sí, son los casos que más me vienen, ¿no? Que llevan toda la vida yendo al gimnasio, con el amigo, con la amiga, con la pareja, y que hacen lo mismo, ¿no? Y aunque seáis dos personas iguales, que tenéis el mismo trabajo, estáis todo el día sentados las mismas horas, tú tendrás un tipo de problema y la otra persona tendrá otro. Entonces, para eso es importante hacer una buena valoración, ¿vale? No solamente a nivel de espalda, sino hay que valorar, o yo al menos siempre intento valorar desde el tobillo hasta la cervical y lo que te sueles encontrar es lo que te comentaba antes, ¿no? Un glúteo dormidísimo, sobre todo en mujeres. En mujeres y no tiene nada que ver con lo estético. Y conozco gente, Sí, a conozco nivel chicas funcional, ¿no? que sí, que levantan muchos kilos, pero que no notan nada, no notan el glúteo. Y estoy notando el isquio y el glúteo no, pero a mí me gusta mi glúteo. Bueno, ya, pero es que tu glúteo no está funcionando bien. Y si no funciona bien, el que va a hacer esa función es la lumbar. Exactamente. Puede ser que no te moleste ahora, pero te va a molestar en un futuro, ¿no?
Entonces, el saber encontrar el por qué es lo que más, es mi parte favorita, ¿no? Del entrenamiento, que es la parte Y inicial. eso es lo más chulo, ¿no? Vamos, Es, ahí es, cuadrando las piezas nos eso encanta. es, ¿no? El ser el mecánico, a ver qué pasa aquí, ¿no? Qué pasa y sobre todo lo más importante es que pasan las semanas, pasa el tiempo que tengan que pasar y que mejora, ¿no? Mejora de todo de lo que en su día eh, le encontraste. Y lo importante Ujú. es que se dé cuenta y eso al final con ejercicios muy sencillos se pueden hacer grandes cosas, incluso el mismo día, ¿no? Yo puedo estar haciendo ejercicios de glúteo, no noto nada, le doy algún ejercicio específico para que active ese glúteo y después ya lo notará. Ujú. Sí, vamos, Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Súper importante valorar. Ahora sí que os comentamos alguna cosita más. Chicos, como quedan 7, 8 minutitos, cualquier duda o cualquier pregunta que queráis comentarnos, tanto intentaremos responderla, ¿vale? Nos la podéis poner en el chat. Y ahora intentamos, pues, si tenéis alguna duda, responderla. Y si no, pues luego cuando acabe el directo, cualquier duda que tengáis, os la podemos responder por privado, tanto Alfonso como yo. ¿Vale? Respecto a la valoración, al final la gente dice, no, yo voy a intentar hacer lo que hace mi compañero, ¿no? O lo que hace otra persona. Pero claro, el problema de eso es que a lo mejor un ejercicio que a él le sirve o a ella le sirve para ayudarle, a ti te acaba de romper, ¿vale? eso es. Por ejemplo, porque una persona tenga un exceso de anteversión pélvica, que es mucha curvatura lumbar, eso puede venir del psoas, puede venir de la propia musculatura lumbar, puede venir de la musculatura intrínseca, puede venir del dorsal. Entonces, claro, si te pones, por ejemplo, a estirar el psoas y los flexores de cadera y no has valorado si los psoas o esos flexores de cadera están acortados, pues lo único que vas a hacer es no hacer nada o incluso fastidiar más el programa, porque tienes muchísima movilidad en la cadera, pues más rango de movilidad es lo que te interesa, es fortalecer en ese caso lo que te interesa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cada persona necesita tiene unos requerimientos articulares y musculares específicos. Esa valoración debe ser individualizada y lo que a ti te ha venido bien, a lo mejor no le ha venido bien a la otra persona. Así diciendo que hay unos patrones que se repiten, ¿no? Hemos comentado antes en personas con dolor de espalda. Eso Que es. normalmente son más patrones más hacia hombres y otros patrones más hacia mujeres, pero que en ese Ujú. caso la valoración es imprescindible porque, lo he dicho, un ejercicio que te viene bien a ti, a lo mejor no me puede venir bien a mí y a ti te acaba de romper y a mí me puede arreglar, ¿no? Sí, o sobre todo lo que me encuentro son gente que hace sentadillas el primer día y no la saben hacer bien o creen que la hacen bien porque vienen de haciéndolo de otra manera totalmente diferente, con lo típico de las rodillas no pueden sobrepasar, los Sí. pies y todo esto, todas estas cosas. Y dándole 4 tics ya aprende, ¿no? Ese control motor. Pero claro, es lo que digo siempre, aprender un poco lo que es la base de todo, apréndete a mover, muévete bien. Y cuando ya lo hagas, entonces mete la carga que quieras, ¿no? Eso es impepinable. Sí, 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 ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo he tenido gente, eso de primer día, dolor constante al flexionar, al extender y ya obviamente nunca, o sea, probablemente nunca van a hacer ni lo necesitan, ¿no? Hacer un peso muerto con 150 kilos, pero a lo mejor con 60 sí. Y a lo mejor Claro. trabajar con carga moderada le va a servir a ganar, les va a ayudar a ganar resiliencia, a ganar fuerza y a que, pues bueno, al final no buscamos quitar dolor y con el ejercicio, bueno, quitar dolor entre comillas, que no me vaya a Ujú. decir algún fisio por ahí, pero sí que a través del movimiento, ¿no? Pues mejora esos patrones de movimiento y que ese detonante del dolor pues no se manifieste y que la persona pues no tenga dolores. Pero sí que, pues eso, trabajando con cierta carga, en un momento dado, sí que puede ser muy beneficioso y eso lo vamos a saber siempre valorando y viendo lo que Totalmente. necesita cada persona. Bueno, si tenéis alguna pregunta, nos la dejáis por aquí. Bueno, Alfonso, creo que ahora mismo tienes no sé si es algo temporal o es algo que lo tenías, una promoción en cuanto a valoraciones. Coméntanos un poquito en qué consiste, si es solo presencial, si también estás planteando Bueno, no, lo online. que es lo que te comentaba antes, ¿no? Que con estas semanas que estamos aquí encerrados, pues te das cuenta de que puedes ayudar a mucha gente desde el móvil, desde la tablet, desde el ordenador, en definitiva desde casa, ¿no? Entonces, desde hace unas semanas estoy intentando hacer valoraciones a gente que lo necesita sin ningún tipo de problema, totalmente gratuito.
porque suelen tener problemas de espalda y no saben el por qué, ¿no? O creen que el dolor es por un motivo y realmente les hago esa valoración y se dan cuenta de que, bueno, que el problema viene de algún otro lado, ¿no? Y sobre todo que al final lo que más me dicen es que les pregunto, ¿no? ¿Has tenido, alguna vez te han hecho una valoración? Y se quedan como en la vida me habían hecho esto, ¿no? O sea, en la vida me habían valorado y me habían dicho que tenía poca movilidad en el tobillo, que eso me repercutía en mi día a día y todo eso. Y al final es la clave, yo creo, ¿no? Encontrar esas pequeñas restricciones de tu cuerpo para encontrar al final la solución. Muy bien. Pues nada, os animo a todos a seguir a Alfonso en Instagram. Tiene un contenido bastante interesante. Nos quedarán 3 minutitos o por ahí. Nada, si no tenéis ninguna pregunta, luego podéis dejárnoslas por privado, como os he comentado antes. Y nada, solo me queda, pues nada, agradecerte este ratito. Ha sido No, a ti, ha sido enriquecedor un y placer y sobre todo espero haber aportado algo, ¿no? Porque al final cualquier cosa que pueda aportar a la gente que te sigue o a la gente que a mí me sigue, pues la verdad es que será te lo por de seguro. de gran utilidad, ¿no? Que al final es lo que se trata. Sí, 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 sí. Sin duda, no, Ha la sido un verdad placer, que muchas gracias. Muchas gracias por todo, porque la verdad es que ha sido una charla muy amena. sí, haremos alguna otra sin duda. Creo que bueno, tenemos mucho que aportar y la gente poco a poco tiene que, pues eso, conocer qué cosas está haciendo mal. No por nada, sino porque por desconocimiento o porque nos lo han enseñado así o porque es lo que se hace, pero en nuestro ámbito todo cambia al día siguiente. Hay cosas que hacíamos hace un año y yo ya me echamos en la cabeza y digo, un año estaba yo haciendo eso. Claro, Y sí, le digo sí, a un compañero, totalmente, pero totalmente. mira la burrada que estaba haciendo hace un año, ¿no? Sí, 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 Imagínate sí, ahora, sí. imagínate ahora. Tengo clientes de hace un año y pico que le digo, es que si te cojo ahora es que no haríamos nada de lo que hacíamos el año pasado, ¿no? Por eso creo que es súper importante Totalmente, formarse y intentar estar a la última y mejor momento que este de la cuarentena. Muy bien, totalmente, Alfonso, Jorge. nos va, Gracias nos va por a cortar todo. Instagram, ¿eh? Te aviso que nos va a cortar Instagram. No pasa Porque nada. despídete. La próxima en mi canal. Gracias a todos por haberme escuchado, la verdad. Y te invito dentro del tiempo que quieras a hacer una en el canal. Perfecto, muy bien. Pues ¿Vale? nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto, los que nos vais a ver desde Instagram TV. Ya sabéis, seguid a Alfonso, si ya sabéis que tenéis esa valoración con él, que está haciendo gratuita. Y si queréis recursos gratuitos, tanto de dolor de espalda como de otros temas relacionados con ejercicio, tenéis un enlace en mi bibliografía, iba a decir, Ya. en mi biografía también. Un saludo y nada, Alfonso, estamos en contacto y aquí estamos. Chao. Vale, Gracias por hasta luego todo. a Hasta todos y muchísimas luego. gracias. Chao.